Bienvenidos a este nuevo video, Estatinas y Diabetes 2019. Y la pregunta que tenemos desde hace varios años, ¿son en realidad las estatinas diabetogénicas? Vamos a revisar una serie de estudios previos, los primeros estudios, la evidencia y nuevos elementos que nos hablan sobre el mecanismo fisiopatológico por los cuales las estatinas pueden inducir diabetes y la importancia clínica y si esto tiene relevancia desde el punto de vista de limitar su uso en pacientes diabéticos. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de iniciar, entonces vamos a presentarles este nuevo curso llamado Terapéutica Cardiometabólica 2019. Este es un curso online que acredita para 60 horas, tiene una duración de 2 meses, es acreditado por el Foro Internacional de Medicina Interna y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Hay una serie de actividades dentro del curso, además de los videos, libros de apoyo, evaluación al final de cada video, casos clínicos, bibliografía, foro de consultas y evaluación. Nuestro curso se inicia las inscripciones del 28 de julio al 31 de agosto, el inicio del curso el 1 de septiembre 2019 y finaliza el 27 de octubre del 2019. Dentro de los objetivos a desarrollar en este curso tenemos 3 módulos, un módulo de hipertensión y falla cardíaca. En este primer módulo le presentaremos una actualización de las guías de hipertensión y falla cardíaca, hablando de los puntos de coincidencia y los puntos de controversia entre estas guías, la evaluación del riesgo cardíaco en pacientes hipertensos, el estudio de la fisiopatología del sistema renina-angiotensina, evaluación de las nuevas opciones terapéuticas en falla cardíaca. El módulo 2, dislipidemia y obesidad, también hablaremos sobre las diferentes guías de dislipidemia, de colesterol y obesidad, los puntos de coincidencia, los puntos de controversia, la fisiopatología de la dislipidemia, los estudios clínicos con ezetimiba, PCSK9 y omega 3, la evaluación de las nuevas estrategias terapéuticas en obesidad y cirugía bariátrica. Y el tercer módulo en diabetes, actualización de las guías de diabetes 2018-2019, evaluación del riesgo cardíaco en diabetes y evaluación de los estudios clínicos con metformina, LP1, niveles de PP4 y SGLT2. Este es un curso dirigido a estudiantes, residentes y especialistas del área cardiometabólica. El link para inscribirse en este curso está en la descripción del video. Los antecedentes entonces en cuanto al punto de las estatinas y la diabetes. En uno de los primeros estudios que habló sobre esta relación fue el estudio de las enfermeras y vemos aquí este artículo de 2012 donde plantea que las estatinas aumentan el riesgo de presentar diabetes de nuevo inicio en mujeres con enfermedad cardiovascular hasta un 46%. Vemos acá en una recopilación sobre los diferentes estudios que relacionan estatinas con diabetes y dicen que, por ejemplo, la, la pravastatina puede aumentar la incidencia de diabetes de nuevo inicio un 3%, la simvastatina un 10%, la rosuvastatina un 17% y atorvastatina en un 30%. Vemos acá que desde los primeros reportes, más o menos hay una coincidencia en general de que las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes no inicio entre un 9 y un 12% en su totalidad. Antecedentes. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que los diferentes estudios nos han dicho, en primer lugar, que el efecto diabetogénico de las estatinas depende de la dosis y de la dosis, de la lipofilicidad y de la potencia de la estatina. Por ejemplo, estatinas como pravastatina tienen mucha menor incidencia de producir diabetes no inicio que, por ejemplo, medicamentos como la atorvastatina y la rosuvastatina. En segundo lugar, el efecto diabetogénico depende de la presencia de factores de riesgo para diabetes basal. Perdón. Por ejemplo, el hecho de que el paciente presente mayor número de factores de riesgo como aumento del índice de masa corporal, triglicéridos, presión arterial, aumento de la presión arterial, mayor glucemia basal o un HDL bajo, hace mucho más probable que el paciente desarrolle diabetes de nuevo inicio que el que no tenga estos factores de riesgo. Y en tercer lugar,
el efecto diabetogénico de la estatina aumenta el riesgo de diabetes en nuevo inicio, más probablemente en pacientes en el periodo de prediabetes. Es decir, que mientras mayor número de factores de riesgo y si el paciente se presenta con prediabetes, entonces es mucho más probable que pueda desarrollar diabetes con el uso de las estatinas. Otro elemento importante dentro de los antecedentes es el contraste entre el beneficio y el riesgo. Vemos acá entonces que sí, por ejemplo, atorvastatina, la terapia con atorvastatina aumenta el riesgo de inicio de diabetes, pero vemos acá cómo ya se ha establecido desde hace muchos años que el uso de estatinas como atorvastatina disminuye eventos cardiovasculares. ¿Cuál es la proporción? Se dice que la proporción riesgo-beneficio es 9:1, es decir, que el beneficio de utilizar las estatinas es mucho mayor que el riesgo el beneficio de disminución de eventos cardiovasculares es mucho mayor que el riesgo que se produce por producir o aumentar los niveles de glucemia y llevar al paciente a un diagnóstico de diabetes. De hecho, vemos aquí el contraste entre el llamado NNH, número necesario para producir daño, y el NNT, que es el número necesario para producir beneficio. Mientras menor sea el índice, mayor será el beneficio. Vean ustedes que el NNH es muy alto y el NNT es bajo. Eso quiere decir entonces que se necesitan mucho menos pacientes para producir beneficio y se necesitan muchos pacientes para producir daño. Entonces todo esto viene entonces a colación porque ya se ha establecido desde hace varios años que el beneficio de las estatinas para disminuir eventos cardiovasculares, el beneficio es mucho mayor que el riesgo que podría producir un aumento en las cifras de glucemia y llevar a un paciente de prediabetes a diabetes. Eso es un elemento muy importante. Entonces, en un paciente de alto riesgo cardiovascular, en realidad no se puede suprimir el uso de estatinas a altas dosis porque el beneficio que se va a producir de disminución de eventos cardiovasculares ya demostrado desde hace varios años, es mucho mayor el beneficio al riesgo de aumentar los niveles de glucemia y entonces llevarlo de prediabetes a diabetes. Vamos a hablar entonces del mecanismo, de lo último que tenemos en el mecanismo por el cual las estatinas producen diabetes. Vemos acá entonces que el elemento fundamental es que ya sabemos que las estatinas aumentan la expresión del receptor de la LDL a nivel hepático, pero también las estatinas aumentan la expresión del receptor de LDL a nivel pancreático, de la célula beta pancreática. Al aumentar la expresión de este receptor a nivel beta pancreático, va a producir un aumento en la expresión, en la concentración de colesterol a nivel intracelular, y ese aumento de colesterol a nivel intracelular va a producir una disfunción del sistema energético de la producción de ATP a nivel intracelular. La disminución del ATP entonces va a producir una disfunción en el sistema de liberación de la insulina a la parte sistémica, a la circulación. Entonces, en resumen, el aumento de la expresión del receptor LDL aumenta el aumento del colesterol a nivel celular, disminuye la producción de ATP, produce una disfunción del sistema energético y se produce menos insulina. Eso es lo que conocemos actualmente. ¿Tenemos evidencia sobre si esto es así o no? Una de las evidencias más importantes es la asociación entre hipercolesterolemia familiar y diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la hipercolesterolemia familiar es un trastorno en el cual se produce un defecto en el receptor LDL, es decir, que hay una disminución en la expresión de los receptores LDL. Si esto es así, si hay una disminución de la expresión de los receptores LDL a nivel corporal y si hay una disminución de la expresión del receptor LDL a nivel pancreático, debería disminuir entonces la incidencia de diabetes y vemos que es así. Entonces, en el conjunto de estudios en pacientes con hipercolesterolemia familiar se ha demostrado una disminución de incidencia de diabetes de hasta un 50% porque no hay receptor LDL. De hecho, cuando el receptor está defectuoso, la incidencia disminuye en un 51% y cuando
el receptor no hay receptor LDL, vemos entonces que la incidencia de diabetes disminuye hasta un 62%. Entonces, hay una correlación importante. No hay receptor LDL, no hay diabetes porque no hay un aumento de la concentración de colesterol a nivel de la célula beta pancreática. Vamos a ver entonces los estudios a nivel experimental. Vemos entonces que con el uso de las estatinas aumenta la expresión del receptor LDL a nivel de la célula beta, disminuye la producción de insulina, como habíamos comentado anteriormente, lo cual conlleva aumento en los niveles de glucosa en los animales de experimentación y los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces tenemos evidencia de que es el mecanismo del aumento de la expresión del receptor LDL y del colesterol a nivel de la célula beta pancreática el responsable de la diabetes de nuevo inicio por el uso de las estatinas. Entonces, tenemos que las estatinas ejercen su efecto a través de la inhibición de la enzima llamada hidroximetilglutaril coenzimada reductasa. Las estatinas aumentan la expresión del receptor LDL hepático, pero también aumentan la expresión del receptor LDL beta pancreático, por lo cual producen un aumento del colesterol a nivel intracelular y esto se asocia con difusión beta pancreática y disminución de la producción de insulina. Veamos entonces ahora los otros medicamentos, los otros medicamentos que se utilizan para control de colesterol más recientes como el ezetimiba y PCSK9, los cuales tienen indicación de su uso asociado con estatina, si ellos también tienen este efecto diabetogénico, ya que ellos también, en primer lugar, van a producir un aumento de la expresión del receptor LDL y disminución de los niveles de colesterol. Entonces veamos qué es lo que pasa. En cuanto al ezetimiba, sabemos que ejerce su efecto principalmente a través de un receptor, el receptor intestinal llamado Niemann-Pick C1-like1. La ezetimiba aumenta la expresión del receptor LDL hepático. Tiene un efecto aditivo a la acción hipolipemiante de la estatina, es decir, que cuando no logramos las metas con estatina asociamos ezetimiba, pero además la ezetimiba tiene un elemento importante. Tiene un efecto tipo incretina porque aumenta la producción de GLP-1. Sabemos entonces que el aumento de GLP-1 produce una disminución de los niveles de glucosa. Entonces, vemos la ezetimiba, en realidad, aparte de disminuir colesterol, puede ayudar a controlar los niveles de glucosa porque tiene un efecto tipo incretina, es decir, que aumenta la producción de GLP-1. Entonces, si esto es así, probablemente el uso de la ezetimiba, a pesar de que aumenta la expresión del receptor LDL, no va a producir aumento en la incidencia de diabetes de nuevo inicio en los pacientes tratados con ezetimiba y estatina. Y de hecho eso es así. Y vemos cuando se utiliza cuando se utiliza ezetimiba más estatina a bajas dosis, por más de 3 meses se produce una disminución de los niveles de glucosa. Esto es importante porque si nosotros, de acuerdo al tipo de paciente, decidiéramos no utilizar estatinas de alta dosis, si no hay indicación de estatinas de altas dosis, entonces pudiéramos utilizar una estatina a baja dosis asociada a ezetimiba y entonces de esta forma podemos ayudar a mejorar el control glucémico de nuestro paciente. Entonces, definitivamente, pues, la ezetimiba, probablemente por su efecto hipoglucemiante por aumento de GLP-1, eso podría contrarrestar el fenómeno de diabetes de nuevo inicio. Ahora, ¿qué pasa con los inhibidores del sistema PCSK9? La inhibición del sistema PCSK9 impide la destrucción de los receptores LDL hepáticos. Ellos, por lo tanto, los inhibidores PCSK9 aumentan la expresión del receptor LDL hepático. Tiene, como el ezetimibe, un efecto aditivo a la acción hipolipemiante de las estatinas, es decir, que a los pacientes que no estén bien controlados con estatinas se les puede añadir el medicamento inhibidor de PCSK9 para mejorar el control del colesterol. Pero algo muy importante, los inhibidores PCSK9 no aumentan la expresión del receptor LDL a nivel de la célula beta pancreática, sino que aumentan la expresión del receptor LDL, pero a nivel
de los receptores de las células delta pancreáticas. Es decir, que no aumenta el receptor LDL en la célula productora de insulina, sino en la célula beta, sino en la célula delta pancreática. De hecho, veamos acá entonces que, como dijimos anteriormente, la inhibición del PCSK9 produce un aumento en los números de receptores de LDL a nivel hepático, pero además, entonces cuando asociamos una estatina con el inhibidor PCSK9, aumenta mucho más la expresión del receptor LDL hepático. Entonces la pregunta es, asociar una estatina con un inhibidor PCSK9 aumentará la incidencia de diabetes. Veamos acá, los estudios clínicos más recientes han demostrado que la asociación de PCSK9 con estatina no aumenta la incidencia de diabetes de nuevo inicio. Ya los estudios más recientes, el estudio Odyssey y el estudio Fourier, han demostrado que cuando nosotros asociamos estos inhibidores PCSK9 a la estatina, no hay un aumento en la incidencia con respecto al uso de las estatinas solas. Es decir, que definitivamente el inhibidor PCSK9 no aumenta la incidencia de diabetes tipo 2 y veamos acá que los estudios experimentales han demostrado entonces que el inhibidor PCSK9 no afecta a la célula beta pancreática, sino a la célula delta pancreática, que no producen un aumento en la concentración de colesterol a nivel de la célula beta pancreática y no van a producir un aumento en los niveles de glucosa en los animales de experimentación, confirmando entonces, en los elementos de experimentación, confirmando entonces que definitivamente la inhibición PCSK9 no tiene este efecto. Vamos a concluir entonces. Primero, el efecto diabetogénico de las estatinas se relaciona con el tipo de estatina, la dosis y la frecuencia. El efecto diabetogénico es más importante en pacientes prediabéticos y mientras tenga mayor número de factores de riesgo cardiovascular. El beneficio cardiovascular de las estatinas en pacientes de alto riesgo cardiovascular es muchísimo más importante que este efecto diabetogénico, por lo tanto, debemos seguir utilizando estatinas en nuestros pacientes y la asociación de ezetimiba o PCSK9 con la estatina no aumentan el riesgo diabetogénico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en el cual pudiéramos no necesitar utilizar estatinas de alta dosis, pudiéramos lograr la meta asociando ezetimiba PCSK9 sin aumento en la incidencia de diabetes de nuevo inicio. Muchas gracias por su atención.